Muchachos, muy buenas noches. Como les venía diciendo en el grupo, pues esta mañana me llamó un compañero que trabaja en la INAE, me dijo que pretendían adelantar el concurso. Y hoy en la noche, varios compañeros de los que estaban en la escuela, que fueron hoy al campo de paradas, me dijeron que allá en la formación también les informaron a ellos que el concurso de este año venía para junio. Entonces, siendo así las cosas, pues nosotros vamos bien, porque iniciamos temprano, pero no se me puede quedar ninguno. Tienen que ver las clases, los que no puedan entrar tienen que ver la grabación, verificar todas las cartillas, las fichas, las preguntas que yo les envié en los documentos que les he enviado al grupo. Los que no tengan la información me la solicitan, yo les envío por interno, pero necesito que todos le pongan empeño, ganas y que le metamos esfuerzo a esto, porque si siendo así, serían 6 meses de estudio, 6 meses de estudio para ver 30 temas, ¿cierto? Algunos temas son sencillos, pero otros requieren tiempito, requieren dedicación, esfuerzo para poder comprenderlo completamente. ¿Como cuáles temas? Por ejemplo, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, lectura, pero lectura ya estamos adelantando, son temas que requieren mucho más tiempo de estudio, requieren más horas de dedicación para poder, digamos, tener la capacidad, las habilidades para contestar estos temas. Entonces sí necesito que todos se comprometan y en su tiempo libre vean las clases, vean los documentos, verifiquen, traten de hacer la tarea. Si tienen que trasnochar una horita, que lo hagan. Si tienen que madrugar, y levantarse a las 4 a las 5 de la mañana para verse una clase, que lo hagan, que le metan empeño porque va a ser más poquito tiempo. Y los temas son bastanticos, son amplios. Por ejemplo, en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana nos tomamos tiempito. En el Código Penal hay muchas dudas y también se toma un poquito de tiempo. Entonces, esa es pues la noticia que les tenía el día de hoy. Y ya no le quito más tiempo a la profesora. Pues, profe, muy buenas noches. El Buenas aula es noches. toda suya, el aula. Listo, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas aquí a esta sesión de lectura. Quiero preguntar, ¿hicimos la tareita de leer o no? Ya no sé ni qué pensar con respecto a las tareas. Cuéntenme. Listo, ya estamos aquí compartiendo. Y vamos entonces aquí, ya recordemos, aquí ahora vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. En esta sección esperaría que se vayan por mucho entre hoy y mañana, ¿sí? Esta temática, para que pues del mismo modo tengamos claro este conocimiento y lo podamos dirigir efectivamente a estas respuestas, a estas preguntas con respuesta de opción múltiple. ¿Listo? Para ello decíamos, primero vamos a trabajar esta prueba diagnóstica, luego viene la fundamentación conceptual y luego de nuevo el trabajo sobre preguntas con respuesta de opción múltiple. Eh, Vimos acá entonces que tenemos este texto. Con este vamos a arrancar. Vamos a arrancar con este texto. Vamos a intentar identificar la intención, la estrategia. Aquí, de nuevo, les pregunto, no con ánimo de regañarles ni nada, sino de verdad para para hacer efectiva la clase, para que en efecto pues nos podamos entender. ¿Leyeron el textico o si no, pues hacemos una lectura rápida para poder desentrañar lo que hemos hecho? No, y procuraré igual no demorarme mucho. Cuéntenme, ¿leyeron o hacemos la lectura? ¿Qué Hagamos una escogen? lectura rápida, profe. Listo. O sea, no hizo la tarea, don. No, mentiras. No, ya no regaño más. Lo prometo. No, mentiras. Gracias por responderme. Vamos entonces a hacer la lectura rápida. En efecto, yo entiendo que no todos pues tienen el tiempo, pero pues igual como dice el profesor Álvaro, aquí de verdad vale la pena pegarnos este esfuercito adicional a las clases para que esto se afiance. ¿Listo? En algún momentico, yo sé que es duro a veces sacar ese tiempito, pero a veces pues uno pierde tal vez media horita, 15 minuticos,
mirando el celular, mirando redes, mirando Facebook, Instagram. Entonces, de pronto ese tiempo podemos aplicarlo y más aún con la premura que mencionaba ahorita Álvaro, que créanme que yo también quedé impactada por esto. Entonces, eso implica que esos 6 meses serán de muchísimo trabajo. Bueno, vamos a realizar la lectura. Para realizar una lectura, entonces decíamos, importante la lectura de los paratextos. Los paratextos refiere al título y la referencia, ¿listo? En este caso, pues no tiene título, pero se encuentra acá el título en la referencia. Este texto es un texto de Sofía Ospina de Navarro, titulado El arte de conversar, o tal vez sea un fragmento de un texto que ella escribió titulado El arte de conversar. Vamos aquí a leerlo y de acuerdo a la lectura que realizamos, vamos a responder entre todos. ¿Listo? Les daré un espaciocito para que miren las preguntas y me envíen las respuestas. Miremos las respuestas y así ver si en efecto funciona el razonamiento que hicimos a partir de esa lectura guiada. De nuevo, vale la pena resaltar que hagan los ejercicios antes para que contrasten con lo que se hace en clase, a ver si en efecto así fue el proceso propio. Dice, primer párrafo, también habíamos mencionado la importancia de la lectura por oraciones. Este párrafo tiene 3 oraciones. Dice pues, yo creo que un buen conversador puede llamarse aquel que sabe manejar la batuta en la tertulia, sin dejar de caer a los que en ella actúan como lo hace el director de orquesta con los músicos del concierto. El que acepta las interrupciones y las alinea con su ingenio o su gracia. El que habla poco de sí mismo y del prójimo solamente cuando se llegue el caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa. Hasta aquí podemos ver que la señora Ospina, la señora Sofía Ospina de Navarro está expresando lo que para ella es un buen conversador. Esta es la idea central de este párrafo, que es un buen conversador para la señora Ospina de Navarro. Manifiesta entonces que un buen conversador es este que sabe orientar la discusión, dice, actúa como un director de orquesta, utiliza aquí en este párrafo una comparación con el director de orquesta para hacernos clara la relación, ¿cierto? De que un buen conversador dirige la conversación. El buen conversador acepta interrupciones de otros y lo que hace es precisamente dice, y las alinea con su ingenio, su gracia. Entonces, las interrupciones de otros las recoge y las, digamos, como que las recoge para la conversación y las hace amenas. Muchas veces, a veces las interrupciones de otros hacen que no se pueda conversar. Un buen conversador recoge eso de la mejor manera. De acuerdo a la percepción de la señora Sofía Navarro, también expresa que un buen conversador es alguien que habla poco de sí mismo, para ella, ¿cierto? Es alguien que habla poco de sí mismo, que acepta interrupciones de otros y que dirige la conversación. Además, dice, habla poco de sí mismo y del prójimo solamente habla, aunque no lo diga acá, pero se entiende, y del prójimo solamente cuando se llegue el caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa. O sea, el buen conversador no habla mucho de sí mismo y cuando habla de otro es algo que sea sustancioso, no para hablar de pronto mal del otro. Entonces, a eso refiere con esto de lo que es un buen conversador dentro de la idea de la señora Ospina de Navarro. Continúa aquí segundo párrafo, el cual se compone de 1, 2 y 3 oraciones. Vamos a leerlas todas en conjunto. Y ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas la sal de la conversación. Nada hay tan interesante como conocer la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. Y el tema es inagotable, porque la humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar. El tema del párrafo son ahora las anécdotas. Entonces, anteriormente hablaba de lo que es un buen conversador, menciona los varios elementos que es un buen conversador y dice, y además, un buen conversador es el que cuando habla de otro cuenta anécdotas sustanciosas. Y el segundo párrafo ahora habla de las anécdotas sustanciosas o esas anécdotas que dan ese swing, esa sal, ese guiso a la conversación
ese sabor, dice, pues, porque con ellas se puede conocer la personalidad de las gentes. Con las anécdotas se puede conocer la personalidad, por eso da ese sabor a la conversación. La personalidad de las personas, bueno, valga la redundancia, la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. Dice que el tema o las anécdotas para conocer a las personas pues es inagotable, precisamente porque pues, bueno, somos un mundo muy grande. Y a eso refiere este segundo párrafo. Siguiente. Vamos ahora, recordemos, la señora Sofía Ospina de Navarro habla de lo que es un buen conversador, habla en el segundo párrafo de las anécdotas porque pues dan como sal, aquí entre comillas, a la conversación. Y con respecto al tema, dice, por ejemplo, vamos con el tercer párrafo. Por ejemplo, a don Pepe Sierra, el acaudalado antioqueño que no dejó morir solo millones, sino también sabias reglas para llegar a conseguirlo, lo pinta de cuerpo entero la anécdota de la vaca. Fíjense que aquí ponen un caso, expresa un caso, ¿cierto? Un ejemplo, un caso, el caso del señor de don Pepe Sierra. Y el resto pues hace parte de del desarrollo de esta idea que presenta o que abre paso, miren que presenta dos puntos a continuación, eh, que abre paso a la explicación de este personaje particularmente y como una anécdota lo puede representar. Entonces nos habla de este ejemplo. Por ejemplo, don Pepe Sierra se le puede conocer su personalidad a partir de una anécdota. Y aquí por eso dice, lo pinta de cuerpo entero la anécdota de la vaca. Dos puntos. Listo, por ejemplo, la anécdota de la vaca de don Pepe Sierra. Y eso es lo que hace la señora Ospina, retomar ese ejemplo para darnos claridad sobre la idea previa. ¿Cuál es la idea previa? Que la anécdota nos permite conocer la personalidad de los individuos. Así las cosas. Aquí, en este fragmento, que voy a señalar con otro color, que contiene la anécdota que refiere a don Pepe Sierra. Voy a leerla completica. La anécdota entonces aquí es una pequeña narración en diálogo. Don José María, le dijo alguna vez el encargado de una de sus haciendas. Se acaba de rodar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada. Dice don Pepe Sierra, pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo. A esto le responde el encargado de una de sus haciendas. Fíjense ustedes que aquí hay unos guiones que indican que es la conversación entre ellos dos. Enterrarla a don Pepe, la vaca estaba sana y los peones me piden que les deje aprovechar la carne. ¿Qué dice don Pepe Sierra? No importa que la entierren ligerito, no quiero que se me sigan rodando las demás. Esta anécdota que la señora Sofía de Navarro presenta, ¿qué hace? Presenta denotar la personalidad de don Pepe Sierra. ¿Y cuál era la personalidad de don Pepe Sierra? Una persona, un acaudalado antioqueño con, dice, que no dejó morir solo millones, sino también sabía reglas para llegar a conseguirlo. Entonces, una persona muestra una persona, digamos, con esas capacidades de cuidar su dinero, ¿cierto? Y de seguirlo adquiriendo. Esta anécdota representaría esa personalidad, es decir, es un ejemplo que funciona para expresar, para denotar el desarrollo de la autora de que las anécdotas permiten conocer la personalidad de las gentes, teniendo en cuenta que ella hablaba de lo que es un buen conversador. Un buen conversador es aquel que dentro de el desarrollo, un buen conversador es ese que cuando habla del otro refiere a aspectos sustanciosos, como las anécdotas que permiten conocer la personalidad de los individuos. Por ejemplo, la de don Pepe Sierra
con la anécdota de la vaca y luego te la narra. Aquí podemos ver que para lograr la señora Ospina de Navarro, la señora Sofía Ospina de Navarro, para lograr su propósito central, el cual es, vean que este es un texto, bueno, ahora sí vamos a ver estos dos aspectos entre nosotros, ahora sí entre todos los compañeros. Yo no voy a solucionar. Permítanme un momentito que me reaccione aquí el computador y que en efecto aquí está diciendo. Decía yo, a lo largo de las clases nos conviene reconocer la intención y la estrategia comunicativa. Intención comunicativa, ¿qué busca principalmente la autora del texto? Bueno, vamos a responder. La señora Sofía de Navarro, Sofía Ospina, pretende, ¿qué quiere hacer ella? Quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Este texto es objetivo o subjetivo? Si quieren, respondan por el chat. Objetivo. ¿No? Objetivo. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con lo que acaba de decir el compañero? Estos textos, o que llamamos objetivos, son estos textos que presentan realidades como conocimientos, acontecimientos, pero no presentan la opinión del autor. Este texto de la señora Navarro presenta la opinión de ella. Sí, presenta la opinión de ella porque es lo que ella cree que es un buen narrador. Muy bien, exacto. Entonces, no es objetivo, ¿cierto? Los textos objetivos son como las noticias o los textos que vemos en los colegios que presentan conocimientos, o como por ejemplo el texto que vimos en la clase anterior que presentaba que nuestro cerebro interpreta automáticamente. Estos son textos objetivos que te transmiten una realidad. En este caso, la señora está transmitiendo su propia interpretación sobre la realidad. La conversación es una realidad, pero ella muestra lo que ella cree que sería un buen conversado. Por tanto, este texto se puede decir es un texto subjetivo. Habíamos mencionado que los textos subjetivos puede ser o narrativo o puede ser argumentativo. Dentro de esto, fíjense que aquí en este texto están los dos, o sea, vemos una pequeña narración, un texto narrativo al final, pero con ánimo de validar el punto de la autora. Este es un texto subjetivo de carácter argumentativo. ¿Listo? Un texto subjetivo argumentativo. Ahora bien, vamos a intentar recoger de nuevo qué es lo que quiere la señora Ospina de Navarro. Por eso decimos acá, la señora Ospina, Sofía Ospina, pretende plantear que un buen conversador no, bueno, sí. Pretende, entonces la señora Ospina pretende plantear que un buen conversador utiliza también la anécdota para amenizar la tertulia, como para no volver a decir conversación, ¿sí? Tertulia, conversación. ¿Por qué yo hablo de la anécdota y no hablo de las otras cualidades que expresa en el primer párrafo? Porque ya vimos que después de expresar lo que para ella es un buen conversador en general, se centra en el tema de la anécdota y cómo esto nos permite reconocer la personalidad de otro. ¿Listo? Entonces, aquí busqué reconocer, busqué plantear lo que quiere realizar la señora con su texto. Recordemos, de nuevo, cuando nosotros identificamos la intención comunicativa, reconocemos tres aspectos: tipo de texto, tema central y sentido general. Tipo de texto argumentativo.
tema central, la conversación, sentido general, que el buen conversador para la señora Sofía también utiliza la anécdota para hacer amena una conversación. Así las cosas, podemos decir, recogimos la globalidad del texto. Ahora, ¿de qué manera la señora Ospina de Navarro plantea su punto? Y aquí es cuando decimos, vamos a identificar la estrategia comunicativa. Y esto es lo que hace que nosotros no nos quedemos solo con esa idea global, sino que desentrañemos lo secundario. Por tanto, decimos, ¿de qué manera ella plantea que un buen conversador utiliza también la anécdota para amenizar la tertulia? Primer párrafo, ¿qué hace? Presentar lo que para ella es un buen conversador. Fíjense que estoy empezando con verbos, presentar, intención comunicativa del autor, de la autora, plantear, ¿sí? Entonces decíamos, en los textos habitan diversas intenciones, estas son las que yo veo como principal y secundarias, y lo que permite decir, esta es la intención comunicativa y esta es la estrategia. Pero aún así son actos que habitan en el texto. Eso lo hace en el primer párrafo, ¿no? Presentar lo que para ella es un buen conversador. En un segundo momento, como estrategia para plantear que un buen conversador utiliza también la anécdota para amenizar la tertulia, en el párrafo número 2 muestra, más bien, presenta, plantea que la anécdota permite reconocer la personalidad de los individuos. Esto es lo que ella hace en ese segundo párrafo en esencia, es decir, estas inferencias que yo estoy realizando acá surgen a partir de eso subrayado que yo resalté, que yo mencioné en cada uno de los párrafos. Estas son las pistas que permiten decir, eso es lo fundamental del párrafo. Plantea que la anécdota permite reconocer la personalidad de los individuos. En un tercer aspecto, como estrategia, presenta un ejemplo. Lo que ella hace es presentar un ejemplo de presentar un ejemplo de la anécdota de Pepe Sierra que permite ver su personalidad, reconocer su personalidad. ¿Sí? Y por último, ¿qué hace la señora Ospina de Navarro para poder plantear que un buen conversador utiliza también la anécdota? Pues narra la anécdota. Fíjense ustedes entonces que este texto, anécdota, fíjense ustedes que este texto se compone de una pequeña historia, pero esa pequeña historia o esa narración no es lo principal, sino hace parte de la estrategia para lograr el punto central de la autora. Es decir, es un texto argumentativo que utiliza una pequeña historia, ¿sí? Hay una pequeña narración. O sea, aquí vemos la fusión de textos. Aquí para argumentar también presenta un ejemplo, cuenta una historia y plantea sus dos puntos centrales en un primer aspecto. Así ya decimos, esto es lo principal y esto es lo secundario en el texto, respondiendo a la intención y a la estrategia. Ahora bien, teniendo esto claro acá, fíjense ustedes, tanto en señalamientos con colorcitos como con lo que acabamos de enunciar, vamos a responder. Analícense ustedes la primera pregunta, por favor, y pues les agradezco si me la envían por chat o pues también que me digan, si no la quieren enviar por chat, que me digan que ya acabaron para no quedarme esperando. ¿Listo? Primera pregunta. Analícenla. De acuerdo a la primera pregunta, les voy a dejar ahí la anécdota para que la vean.
Gracias, Samuel. Gracias, Heiner. ¿No? Yo tengo aquí 3. Listo, William. Listo, Ener. Hola, John. Buenas noches. Listo. Aquí la tenemos. La respuesta. Listo, Richard. Listo, Cindy, Ricardo. También te tengo aquí. Aníbal. Es obvio, Aníbal. A ver. Bueno, vamos a responder. Muchas gracias por sus respuestas. Espero que los demás también tengan las suyas. Listo, Luis. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los personajes involucrados en la anécdota de la vaca? Cuando nosotros nos hacen este tipo de preguntas con respecto al texto presentado, les recuerdo que cuando nos preguntan quiénes son los personajes en tal historia o en el fragmento, ustedes tienen que referir a las personas que están en la situación, a los personajes que están en la situación, que actúan en la situación y que interactúan en la situación. Situación, entiéndase como escenario que recrean. Esta narración, hemos dicho, el texto narrativo busca contar historias reales o ficticias para hacernos imaginar. Ustedes, si se dan cuenta, podemos imaginarnos la situación y ver el diálogo. ¿Por qué diálogo? Vemos aquí unos guiones que muestran que hay intercambio de voces. Voy a eliminar aquí esto que está en azul para poderles mostrar entonces. El intercambio de voces, ¿entre quién se hace? Primero el diálogo. Don José María le dijo alguna vez el encargado de una de sus haciendas. Se acaba de rodar tan. Pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo. ¿Esto quién lo responde? Don José María. Entonces, quienes están en la historia, en este escenario, son don José María y el encargado hablando. La vaca, aunque se llame la anécdota de la vaca, las vacas o la vaca que murió, no es un personaje. La vaca no actúa
actúa en la situación, no interactúa en esta situación presentada, en la anécdota o en este escenario presentado. Así las cosas, adivinen, se va la D. Las vacas no son unos personajes involucrados que interactúan en la historia. ¿Listo? Espero que eso quede claro. Cuando se refieren a esto de los personajes, son los que están interactuando. ¿Listo? Bueno, Sofía Ospina no puede ser porque Sofía Ospina es la autora del texto que está planteando el punto, que está exponiendo su punto, que pone el ejemplo de cómo se puede conocer la personalidad de un Pepe, de una anécdota y que además muestra la conversación, pero ella nunca actúa en la situación. Lo que pasa es que ella es la autora del texto. ¿Sabías que era la C? Entonces, por eso no se puede decir que ella sea un personaje involucrado en esa anécdota narrada, que es solamente ese pedacito, es decir, la pequeña narración se encuentra al final y ahí la señora Sofía Ospina de Navarro no actúa. Listo. Y por lo mismo, la vaca de don Pepe Sierra no es un personaje. Así las cosas, es el encargado y don José María los que actúan en la situación. ¿Listo? Eh, bueno, hay una estadística, una alta. Cuando yo hago eso, busco romper la estadística, entonces mucho cuidado porque habrán otras personas que realizan esto y buscan romper la estadística. La estadística porque si usualmente pues uno intenta así reconocimiento. Eso sí, ya, si usted les cogió la noche en el examen, no toca marcar lo que sea que pues, se les ocurra en este caso. Pero pues la idea es llevar a cabo el proceso adecuado. Así que la respuesta es la C, porque sí me la sé y porque hicimos un análisis de acuerdo a lo que vimos en este pequeño recurso por parte de la señora Ospina de Navarro de contar la anécdota someramente rápidamente. ¿Listo? Vamos. No sé si les quedó claro ahí y de por qué estos son los personajes involucrados. ¿Sí? ¿Bien? Sí, porque solamente son los dos personajes que interactúan en el diálogo. La Muy vaca bien. como, bueno, es un animal, más no un personaje ahí de la actividad que no influyó. Sí, señor, don Richard. Entonces, eso es lo que no se me van a dejar confundir. ¿Listo? Cuando les dice cuáles son los personajes que actúan, cuáles son los que están actuando e interactuando en el entorno. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por las respuestas, Ener y Cindy también. Aparte del compañero que habló acá. Bueno, segunda. De acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es una pregunta positiva. Por favor, cuenten ustedes qué es la anécdota de la vaca. Esto teniendo en cuenta, miren, de acuerdo a las opciones que refiere a esto como recurso, como estrategia comunicativa. Pilas pues, los leo. ¿Listo? Seguimos aquí. Bien. Estaba viendo entonces las respuestas que me enviaron. Compañero, ahora sí, me dijiste, ¿por qué quieres expresar la razón del por qué puede ser la opción C? ¿Me dices, por favor? Ahora ¿Por sí. qué? Porque él dice que no quieren más vacas rodando, porque si las vacas ruedan por el barranco, los empleados las pueden tirar y pueden aprovechar su carne. Por eso él dice que las entierren. Ese es mi punto de vista. Listo. Y eso es para decir que la C, ¿cierto? Por tanto, tú dices, de acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es la justificación de cómo don Pepe Sierra obtuvo fama y fortuna a través del trato cauteloso que les daba a sus empleados. ¿Estás de acuerdo conmigo, cierto? Para decir Sí, es esto. sí. Bien, precisamente reconociendo lo que dice aquí el texto, fíjense ustedes que dentro de la estructura misma que nosotros analizamos,
La señora Ospina, o sea, la autora, vamos a hablar aquí de la autora. La señora Sofía, pero rarísimo, bueno, me confundí acá. Listo, entonces estaba expresando aquí. De acuerdo a la estructura del texto, ella está planteando un punto, ¿cierto? Yo creo que un buen conversador es tal cosa. Un buen conversador es aquel que también cuando habla de otro, habla de las anécdotas sustanciosas. Entonces, dentro de todo lo que para ellos es un buen conversador, dice, la anécdota hace parte de lo que haría un buen conversador cuando habla de otro. Y ya que hablamos de anécdotas, las anécdotas son la sal porque nos permite conocer la personalidad de las gentes. Pilas acá porque miren que de acuerdo a la estructura del texto, la mención a continuación viene el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿el ejemplo de qué? ¿De qué idea? Pues del anterior nos están presentando un ejemplo para conocer la personalidad de la gente. ¿Cuál es el ejemplo? Ahora nos van a presentar una anécdota que nos va a permitir reconocer la personalidad de don Pepe Sierra. ¿Sí? Entonces, y luego viene aquí la anécdota. Ese es el ejemplo. Así las cosas. La anécdota de la vaca es la justificación de cómo don Pepe Sierra, pilas que es que el texto no está buscando dar justificación a esto. ¿Qué es lo que quiere hacer? Mostrar la anécdota de la vaca para reconocer la personalidad, o sea, es un ejemplo para reconocer la personalidad de aquel que se está hablando. ¿Sí o no? ¿De quién? De don Pepe Sierra, porque las anécdotas, como dice la autora, hacen parte de lo que es una buena conversación. Entonces, para reconocer la personalidad de don Pepe Sierra, nos cuenta la anécdota de la vaca y hacer más clara esa idea mencionada previamente. Por tanto, la anécdota de la vaca no busca justificar cómo don Pepe Sierra obtuvo fama y fortuna, no busca justificar, sino que lo que está haciendo es presentar un ejemplo para poder nosotros identificar la personalidad de don Pepe Sierra. Es muy distinto. ¿Y por qué lo estoy afirmando? Por lo que ella habla anteriormente, por la idea desarrollada previamente. La anécdota permite conocer la personalidad. Por ejemplo, la anécdota de la vaca permite conocer la personalidad de don Pepe Sierra y te narro la anécdota de la vaca. Así lo hace la señora Sofía. Así que la anécdota no es la justificación de cómo él obtuvo fama y fortuna, sino más bien es el ejemplo o es una anécdota que permite reconocer cómo una persona, cómo esta persona particularmente cuidó su fortuna, ¿sí? E hizo que ésta creciera. Pues ya vemos, no, de pronto no cediendo a este tipo de cosas porque puede seguirse reproduciendo actos de, en este caso, de seguir matando el ganado para los empleados verse beneficiados. Y entonces ahí no cuidaría su fortuna. Así que no es para justificar el cómo, ¿vale? Sino más bien la anécdota de la vaca es para justificar cómo se puede conocer la personalidad de otro. Es un ejemplo. Es dentro de la estructura argumentativa de la señora Ospina. Pero que me hagan entender. Sí, señor don Aníbal, va más por ese lado. Vean, la anécdota de la vaca es, de acuerdo a la estructura del texto, un ejemplo de la manera en que se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos de su vida. Y aquí tú estás articulando cómo se utilizó la estrategia de acuerdo a cómo lo hizo la autora Sofía Navarro. Recuerden, estas preguntas con respuesta de opción múltiple indagan la intención y la estrategia. ¿Listo? Miren, aquí ven ustedes, la afirmación completa refiere a un uso de la estrategia del autor. ¿Ven? Miremos la D que dice acá. ¿Será que la anécdota de la vaca es un argumento que prueba cuál es la manera correcta de conducir una conversación interesante sin dejar de caer a los participantes en esta? Esta está similar a la B. El asunto es, bueno, quiero que me digan, dentro de la enunciación, ¿qué hace que no funcione el enunciado? Porque se parece mucho a la B, es decir, refleja la estructura, la herramienta, pero que es lo que no funciona con la idea completa.
Se los pongo en estos términos. La señora Ospina está presentando la forma de conducir una conversación. Dice que ya no está presentando la forma o la manera correcta de conducir una conversación. Ella lo que está haciendo es decir, para mí lo que es un buen conversador es tan, tan, tan. Por ejemplo, y para un buen conversador es el que dirige la conversación, no habla de otros y cuando habla cuenta anécdotas importantes que muestran su personalidad. Y hablando de anécdotas, miren un ejemplo de anécdota que permite reconocer la personalidad de alguien. Por tanto, no nos está diciendo la manera correcta de conducir una conversación, aunque apele al tema central, aunque refiera a herramienta, no es lo que está diciendo la autora. Por tanto, pues no funciona porque la anécdota de la vaca es un recurso que la autora está utilizando. Así que por eso se descarta la opción B, ¿vale? O una explicación de la forma adecuada de tratar con el ganado sano. Vean que esto también refiere a esa forma adecuada de tratar con el ganado sano que muere víctimas de accidentes. Esto, digamos que va solo referido, primero, a la anécdota, segundo, no muestra la estructura, y tercero, tampoco resalta incluso la personalidad de don Pepe Sierra, ¿sí? Así que es muy literal, muy de la parte y mal interpretada. Por eso no servía. No sé si les quedó claro. De nuevo, acuérdense, las preguntas ustedes ya van identificando. ¿A qué va la pregunta? ¿A lo general, intención comunicativa o a la estrategia, parte del texto? Vean aquí, se refiere a una parte del texto. Miren, la anécdota de la vaca es, aquí lo represento de acuerdo a la estructura. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Listo. Sí, Perfecto. profe. Muchas gracias. Vamos Sí, aquí. profe. Gracias por sus respuestas. Ay, vean esta tercera. Ay, me toca reducir. ¿Se la alcanzan a ver ahí? Uy, esta está larguita. Vamos a leerla entre todos. Considera la siguiente síntesis del texto. Vamos a tener en cuenta nosotros esta síntesis del texto. ¿Listo? De acuerdo a esto que vamos a leer, ustedes me dicen si esa síntesis es completa o incompleta por la razón que va a presentarles a continuación. Miren las opciones. Entonces vamos a tener en cuenta la síntesis. ¿Qué es una síntesis? La esencia, lo fundamental del texto. ¿Listo? Miren lo que dice. Según la autora, el buen conversador no es aquel que habla de sí mismo, más bien es el que dirige una conversación procurando que todos participen. El buen conversador emplea relatos valiosos que permiten conocer la personalidad de los individuos a través de los eventos de su vida, como ocurre, por ejemplo, con la anécdota de la vaca, gracias a la cual se puede conocer la personalidad del acaudalado antioqueño don Pepe Sierra, quien cuidaba de sus bienes. Esa síntesis, díganme si es completa, incompleta y por qué. Espero su respuesta. Listo, ya tengo la primera respuesta. A ver. Listo, Richard, gracias. Listo, Cindy, ya tengo tu respuesta. Muy bien, Ricardo.
Listo, N. Uy, esta parece tener unanimidad, esta respuesta. Así me gusta. Esto es. Listo, Luis. William. Ya ustedes están identificando algo. Bueno, no sé si notaron, pero cada oración, listo, Yuri, muy bien. Cada oración en el texto refiere a uno de los párrafos, ¿sí? O a la construcción, más bien a las dos partes del texto. La primera parte era lo del buen conversador. Según la autora, el buen conversador no es aquel que habla, o sea, lo que dice en el primer párrafo se encuentra en estas dos lineecitas, de acuerdo a lo que dice la señora Fina. Y luego aquí habla de lo que es el buen conversador y cómo se habla de, bueno, cómo se introduce el asunto de la anécdota e incluso en esta segunda oración habla del ejemplo. Esta es una síntesis adecuada, recoge lo esencial del texto, en otras palabras, la estructura del mismo. Así las cosas, la anterior síntesis, a ver, ampliamos ahora aquí. La anterior síntesis es completa, pues, argumento, miren, razón, pues recoge las ideas centrales de la autora sobre el arte de conversar y la importancia que ella misma le está confiriendo a las anécdotas con este ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la anécdota de la vaca. Aquí incluso le damos énfasis a la respuesta anterior que nosotros estábamos viendo de cómo se utilizaba la anécdota de la vaca, ¿sí? Así que, muy bien, la respuesta en este caso es la opción A. Es una síntesis completa por este motivo. Excelente. Miren, por ejemplo, la otra opción que habla de precisa o completa, el motivo, ya que usa las mismas palabras, una síntesis no usaría las mismas palabras, sino que recoge lo esencial de la idea, ¿verdad? Así que no funciona por ese motivo. Y bueno, imprecisa dado que no emplea las mismas palabras, ya vimos que eso no es motivo para decir la síntesis aplica, o incompleta, puesto que no reproduce la anécdota de la vaca. Ya vemos que si es una síntesis no tiene por qué reproducir lo mismo que dice el texto. El mismo argumento para en las tres otras opciones, ¿listo? Y así le damos énfasis a la A. Excelente, muy bien, compañeros y compañeras. Ahora, preguntas 4 y 5 con este texto, mucho más cortito, mucho más sencillo de comprender. Fíjense ustedes, el autor, ¿cuál es el autor del texto? A ver, dice, tus hijos también necesitan crecer. El pan Bimbo es frescura y nutrición. El pan Bimbo es frescura y nutrición, creado especialmente para garantizar el desarrollo de tus hijos porque está enriquecido con hierro más vitaminas. Bimbo lo hacemos con amor y pues bueno, aquí vemos a Messi con pan Bimbo. Así las cosas. ¿El autor cuál es? El pan Bimbo. Listo, es una campaña del pan Bimbo. La empresa Bimbo entonces busca promocionar su producto. Excelente. ¿Cómo lo hace? Utiliza una figura del deporte y exalta las cualidades de este alimento. Listo. Vamos aquí con la cuarta y con la quinta. Bueno, miremos la cuarta. Rapidito me la responden, por favor. Miren, pregunta. Pilas acá, quiero hacer una salvedad. En las preguntas, en la primera parte se encuentra la pista, ¿verdad? Decíamos eso. La pista en este caso es la intención del aviso que busca el autor fundamental. ¿Listo? Se puede decir que la intención es cuando usted le preguntan por la intención, tiene que recoger la globalidad que busca el aviso. ¿Cuál es la intención?
¿Listo, Ricardo? ¿Listo, Luis? William. Bien. ¿Listo, Richard? Globalidad. Bien. ¿Listo? Usuario. Así me apareces. ¿Listo, Cindy? ¿Qué? Y Yo también gusta saber. ¿Lo tiene ahí? Yo no. Pues voy, lo traigo. ¿Qué más? ¿Qué puede hacer? ¿listo? No, pues, ¿D? Muy bien. La intención del aviso es informar sobre los beneficios nutricionales que contiene el pan Bimbo. Cuando a mí me preguntan por la intención, ¿cuál es el tip? Reconocer con el verbo lo que quiera hacer el texto o el tipo de texto. Fíjense que esto es una campaña publicitaria que busca pues que nosotros compremos este producto, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues entonces informando aquí sobre los beneficios nutricionales que contiene el pan Bimbo. Entonces, debe contener, cuando hablamos de intención, debe contener el verbo, el propósito y el tema. El tema es el pan Bimbo. Así que, muy bien, es informar sobre los beneficios nutricionales que contiene el pan Bimbo, es la intención central, la intención que vemos acá. Y hace énfasis con estas otras referencias gráficas, este uso también de esta figura del deporte. Por ejemplo, la A no funciona porque ni siquiera el tema central está referido. El tema central, el pan Bimbo, ¿cierto? Bueno, no busca alertar a la población deportista, así utiliza una figura del deporte, va para más público. O fomentar una dieta balanceada para el desarrollo. No, esto es muy amplio, no me habla del tema central, pan Bimbo. Así como fue fácil reconocerlo acá, ¿listo? La idea es que ustedes tengan en cuenta esto para textos más complejos. El tema central debe verse reflejado cuando ustedes le preguntan por la intención, el tema y el verbo que denota el tipo de texto. Quinta, esta está muy fácil. El aviso publicitario va dirigido principalmente a William, Richard. Todo tipo de población. Muy bien, va dirigido a todo tipo de población. No está dirigido solamente a los padres de familia, para que les den esta nutrición a sus hijos, ¿cierto? No solo para niños, jóvenes y adultos, no solo para futbolistas, así hay una figura de deportes, para todo tipo de población. Quiere convencer a todo tipo de población de adquirir ese producto. Perfecto. La respuesta es la fácil, ¿cierto? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron? Hay unas muy fáciles, hay otras tal vez que no tanto. Bien, ¿cierto? Suave. Vamos firmes en esta parte. Ya nos podemos ir a la fundamentación conceptual. Listo, Cindy, muchísimas gracias. Gracias por las respuestas, Luis, también, y Cindy. Vamos aquí a las preguntas, para las preguntas 6. Ay, yo pensé que ya íbamos a la fundamentación conceptual, y este es duro. Este texto está bien bueno, les cuento. Pensé que ya íbamos a la fundamentación y no, tenemos otro textico que vale, insisto, miren que, bueno, yo sé que aquí hablo sobre los conceptos y sobre ciertos temas, pero realmente aquí lo que vale es la práctica sobre preguntas. Vamos a responder las preguntas 6 a 8 de acuerdo al siguiente texto. Por favor, mucha atención, puesto que vamos a hacer la lectura entre todos. Les pido también en favor que para las respuestas ahorita también tengan el documento, el PDF, que ustedes puedan manejar, volver, ir y volver al texto. ¿Listo? Pues porque yo no lo puedo hacer, no les puedo presentar todo el texto acá en pantalla, no alcanza la pantalla. Voy a dejarles la respuesta, la pregunta cuando ya vaya esa parte. Así que este texto, lectura de paratextos, este texto es escrito, bueno, el autor es Winston Churchill. Este texto se encuentra como parte de un texto que se llama The Second World War, o en otras palabras, la Segunda Guerra Mundial, hace parte de un volumen, del segundo volumen de este tema de la Segunda Guerra Mundial.
El autor de todo este volumen, de todo esto es Mariner Brooks, pero ustedes vamos a leer todos en este momento a Winston Churchill. Él es el autor de este texto. Churchill escribe su texto en 2 párrafos. 2 párrafos. ¿Listo? Ya mírenlos ustedes. Vamos con el primero. Primer párrafo. Lectura por oraciones. Voy. Ahora, finalmente, la furia de la tormenta, que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida durante largo tiempo, estalló sobre nosotros. 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en el primer combate de la más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado. En una semana, el frente en Francia, detrás del cual nos habíamos acostumbrado a estar durante los duros años de la anterior guerra y durante la fase inicial de esta, iba a ser derrotado de forma irreversible. En 3 semanas, el famoso ejército francés iba a colapsar en escombros y en ruinas, y nuestra única armada británica iba a ser arrojada al mar, perdiendo todo su equipamiento. En 6 semanas nos íbamos a encontrar solos, casi desarmados, con Alemania e Italia triunfantes y amenazando nuestras gargantas, con toda Europa expuesta al poderío de Hitler y con Japón acechándonos desde el otro lado del globo. Fue en medio de estos escenarios y sucesos inminentes que inicié mis labores como primer ministro y ministro de Defensa y me encaminé a llevar a cabo la primera labor de conformar un gobierno de todos los partidos que manejara los asuntos locales e internacionales de Su Majestad por cualesquiera que fueran los medios que mejor se estimaran adecuados para los intereses nacionales. Esto lo dice el señor Churchill. Aquí es una narración en primera persona que me hace reconocer esto. Me encaminé. Churchill, bueno, aclaremos. Vea El que primer dice, ministro señor, de Inglaterra. Era el primer ministro de Inglaterra. excelente. Churchill nos dice aquí, fue el primer ministro de Inglaterra. ¿En qué momento? En el inicio de la segunda, o para este momento de la Segunda Guerra Mundial. Él nos está relatando su perspectiva sobre lo que fue asumir el riesgo, no, asumir, dirigir Inglaterra en este momento tan complejo. Para esta narración utiliza, fíjense aquí, una narración en primera persona de esta perspectiva, de esta situación. Fíjense ustedes aquí en esto se puede entender que esto es un texto expositivo, o sea, esta narración hace parte de un texto expositivo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero pues como estamos leyendo el fragmento de Churchill, esto se puede decir es un texto de carácter narrativo. ¿Qué narra? Aquí, en esta primera parte, el momento en que empieza en que se desata la Segunda Guerra Mundial. Para ello es que dice esto, ahora finalmente la furia de la tormenta que se fue acumulando y estuvo reprimida, estalló sobre nosotros. Aquí utiliza una metáfora, ¿sí? La furia de la tormenta, está comparando la tormenta con la guerra, diciendo, finalmente la furia de la tormenta que lentamente fue acumulando, o sea, los problemas se fueron acumulándose hasta que, ¡pum!, estalló. Es una forma metafórica de referir a ese inicio. Y ahí es cuando dice, empieza, ¿no?, con la narración, 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en ese combate que ha sido el más despiadado de las guerras que jamás se hayan registrado, en el primer combate. Luego me habla de lo que pasó en una semana miren lo que pasó. El frente en Francia estaba siendo derrotado. En 3 semanas, el ejército francés se eliminó y la armada británica estaba perdiendo su equipamiento. En 6 semanas, los enemigos, digámoslo así, ya estaban encima. Y ahí es cuando dice, fue en medio de estos escenarios que les estoy presentando lo que pasó en una semana, al inicio, que yo me encaminé a llevar las riendas de esta nación. ¿Listo?
Bien, eso lo hace Churchill en un primer momento. Vamos con la segunda parte del texto. Ya sabemos, Churchill estaba haciendo su narración en primera persona sobre lo que vivió en ese momento. Cerca de 5 años después fue posible tener una perspectiva más favorable de las circunstancias. Italia había sido conquistada y Mussolini asesinado. El poderío alemán se había rendido sin condiciones. Hitler se había suicidado. Además de la mirada de capturas por parte del general Eisenhower, cerca de 3 millones de soldados alemanes fueron tomados prisioneros en 24 horas por el mariscal de campo Alexander en Italia y por el mariscal de campo Montgomery en Alemania. Francia había sido liberada, restablecida y reanimada. De la mano de nuestros aliados, los dos imperios más poderosos del mundo, avanzamos hacia la rápida aniquilación de la resistencia japonesa. El contraste era definitivamente extraordinario. El camino seguido en estos 5 años fue largo, difícil y peligroso. Aquellos que perecieron en el camino, aquellos que perecieron en él, eso debería tener una tilde, discúlpeme, ¿por qué? Porque está hablando del camino. Aquellos que perecieron en él no dieron sus vidas en vano. Aquellos que perecieron en ese camino no dieron sus vidas en vano. Aquellos marcharon hacia adelante, aquellos que marcharon hacia adelante hasta el final estarán siempre orgullosos de haberlo hecho con honor. Aquí entonces, si aquí mostraba el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hace el segundo párrafo? Mostrar el después, ¿cierto? Cuando ya se está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes que cada párrafo muestra cada uno de los avances. O sea, si antes presentaba lo que pasó en una semana, lo que pasó en 2 semanas, lo que pasó en 3 semanas, lo que pasó en 6 semanas, aquí ya muestra por oraciones los resultados favorables o que muestran que se ganó esa contienda que tuvieron. Entonces, muestra resultados en las oraciones. Italia había sido conquistada, Mussolini asesinado, los alemanes se rindieron, Hitler se había suicidado, hubo muchas capturas de muchos soldados, victorias de nuestros mariscales de campo. Es decir, muestra precisamente esa perspectiva opuesta a lo que se dio en ese primer momento. ¿Listo? Así es como podemos decir, Churchill tiene la intención comunicativa, ¿cierto? Recordando esto que habíamos dicho, nosotros como lectores reconocemos la intención comunicativa y la estrategia comunicativa del texto. Por tanto, podemos decir que la intención del autor es narrar su experiencia como dirigente de Inglaterra en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿La primera o la segunda? Esta es de la Segunda Guerra Mundial. Si dije de pronto primera, es que me confundí. Hoy estuve en la mañana dando clases y hablé de la primera y me confundí. Ah, sí, porque Hitler fue de la segunda. Sí, señor, exacto. Entonces, esta es de la Segunda Guerra Mundial. Por eso decimos, no, la intención del autor o en otras palabras de Winston Churchill, que no se nos olvide pensarnos en los autores como alguien que conocemos, ¿sí? Quedó mal escrito. La intención de Winston Churchill es narrar su experiencia como dirigente de Inglaterra en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que en efecto esta narración se utiliza en ese gran texto expositivo, ese tomo gigante de la Segunda Guerra Mundial, para dar una introducción. Parece que es como una introducción. Ahora bien, ¿cómo lo hace? La estrategia del autor, vamos a responder ahora con ideas, ¿no? La estrategia de Churchill o del autor, ¿cuál es? ¿Me pueden ayudar a construir esta idea? Narrar en primera persona su experiencia. Uy, muy bien. Narrar en primera persona su experiencia en primera persona. Excelente. Su experiencia.
Esta es una de las estrategias. Otra estrategia. Una de las estrategias. Otra, narrar en un primer párrafo, ¿cierto? ¿Qué narra en el primer párrafo? El inicio. El inicio de la guerra y cómo llegó a ser primer ministro. Ay, muy bien. Primer ministro. Excelente. Y también otra de las estrategias es narrar en el segundo párrafo. ¿Qué hizo? Los avances de la guerra y el final, el desenlace. Esa palabra me gusta más, el desenlace de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto desde la narración en primera persona. Muy bien, gracias por esto. Entonces aquí ya vemos, ¿no? ¿Cuál es la intención principal? Aquí la tenemos. Y las estrategias. ¿Listos? Muy bien, listo, Luis. Esa es parte de la estrategia. Listo. Ahora, ya claritos, ¿no? Estructura, intención, todo muy bien. Nos fuimos con las preguntas. Y es un Profe, texto algo, subjetivo. Señor. profe, Y es un profe, texto algo que me subjetivo parece, también. Ay, no escuché, disculpa de nuevo. profe, algo que me parece fundamental en el primer texto es que él para introducirnos en ese texto y que va creando las ideas, se basa de esos géneros literarios y utiliza la metáfora para introducirnos en ese gran texto, el primero, y así ir como el desenlace de los demás textos siguientes. Está muy bueno eso. Yo no me acordaba. Excelente, eso es una estrategia, una herramienta. Otra estrategia es utilizar una metáfora como introducción al tema. ¿Les parece que queda bonita la idea? Excelente, eso que acabas de decir. Muy importante. ¿Alguien más estaba hablando? ¿Qué me estabas diciendo? Se me fue la idea. Ay, perdón. Nos confundimos acá. Esa es otra de las herramientas. Muy bien. Vean que nosotros mismos acá estamos evocando ideas de lo que estamos reconociendo. Eso se llama inferir, extraer o concluir del texto. Bueno, extraemos o inferimos la intención y la estrategia. Ahora vámonos aquí con la sexta. A ver, ¿qué dice? En la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que. Profe, ¿puedes subir el texto al primer párrafo, por favor? Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Dice, en la primera frase del texto, la palabra ahora se refiere al momento en que. Bueno, ahí hay varias opciones. Vamos a rastrear a qué refiere la palabra ahora. Miren aquí, la primera. Ah, es la Ahora, de... finalmente la furia de la tormenta, que lentamente fue acumulándose y estuvo reprimida durante largo tiempo, estalló sobre nosotros. 4 o 5 millones de hombres se encontraron frente a frente en el primer combate de la más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado. Listo, aquí me dicen. Vamos a ver
Me dicen aquí que es la D. ¿Qué otra opción podría ser? Piénsenselo ustedes. ¿Listo, William? Esta pregunta es dura, les cuento. Listo, Luis, ya los tengo ahí registrados. Bueno, de acuerdo a lo que observo, estamos en la dicotomía entre la A y la D. Sabemos cuál podría ser, o la A o la D. Vamos a observar. La palabra ahora se refiere al momento en que el autor empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia o se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagínense. Quítale eso para ver, sí, para Métele. Imagínense ustedes, y les cuento aquí un chisme, que cuando nos preguntan por conectores lógicos, ahora, durante, después, trin, 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 trin. Nos están preguntando por conector lógico, ¿sí? Esta pregunta es bien corchadora por eso. Parece literal, pero no es literal. Si nos guiamos por la literalidad, decimos, ahora se desató una tormenta, pero habíamos dicho en la construcción de sentido, que incluso lo enunciamos en la estrategia, que la furia de la tormenta es una metáfora que refiere a la guerra. ¿Mm? Ahora se desató la guerra, es lo que está diciendo. Y ahora, para resaltar esa misma idea que expresa metafórica, listo. Yo les venía diciendo. Esa expresión metafórica, la que en otras palabras está enunciando que se estalló la guerra, se estalló todo. A esto, para resaltar esa idea, habla también o refiere a esa guerra como la más despiadada de las guerras que jamás se haya registrado, pero refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial. Decía yo, pilas, porque cuando hay preguntas por conectores lógicos, Usumer se tiene que articular y no guiarse solo por la parte. Ahora se relaciona con el conector que viene aquí después. Ahora, ¿qué es lo que están? Ahora expresa cuando estalla la Segunda Guerra. Fíjense que toda la narración habla de eso. Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, que para expresar esto lo hace metafóricamente y además dice que fue la más despiadada de las guerras. Pero fíjense que todo esto, el ahora lo que hace es mostrar cuando se estalla la Segunda Guerra y bueno, todo el desarrollo que ustedes ven a continuación. Después, ¿qué pasó? Se acabó la guerra, ¿cierto? El después que marca el fin de la guerra, el ahora que marca el inicio de la guerra. ¿Sí me hago entender? Es decir, estos dos conectores están... El ahora es el presente. La narración, no, mira que de hecho no es el presente, sino es dentro de la narrativa de Churchill, el ahora no está representando el presente de él. Ahora uno lo entiende como el presente, normalmente, fuera de contexto. Pero Churchill utiliza la palabra ahora para referir al inicio y la palabra después para referir al final. Ahora refiere al inicio de la guerra, después refiere al final de la guerra. Estos son conectores que me ayudan a entender
la secuencia de las narraciones. Se llaman como conectores temporales. ¿Listo? Antes, durante, después. Aquí el ahora es un conector no temporal, porque uno diría, sería el presente de Churchill, ¿sí? Pero Churchill lo utiliza para referirse al cómo se desata. Y el después al cómo ya se diluye o se acaba la Segunda Guerra. Pilas, porque así las cosas, miren ustedes, la palabra ahora se refiere al momento en que se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Miren todo lo que dice el enunciado. Si fuese una tormenta inesperada a mediados de la Segunda, no sirve porque el ahora que marca cuando inicia la Segunda Guerra. Primero. Y segundo, escoger la opción D, compañeros y compañeras. Están diciendo ustedes, una tormenta. Pero ¿qué está haciendo Churchill? Está utilizando la palabra tormenta para referir a la guerra. Esta es la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es la comparación de dos elementos para expresar una relación. Ejemplo de metáfora. Tus labios son rubíes. La relación es implícita. ¿Cuál es la relación entre labios y rubíes? Que son rojos. La tormenta es una alusión a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ustedes escogieron la D, no están reconociendo la figura literaria utilizada por Winston Churchill para llevar a cabo su narración, porque no está hablando literalmente de que hay una tormenta de lluvia, sino que la tormenta refiere a esa guerra tan compleja. Así las cosas, la D se va. La A. Ahora se refiere al momento en que el autor empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia. Entonces, fíjense que ahora no es cuando él empieza a escribir sobre eso. Fíjense que sí están las mismas expresiones, la batalla, el combate más despiadado de las guerras de la historia, se puede entender más o menos así. Pero el hecho de que se utilice las mismas palabras no quiere decir que en efecto responda a la tarea que le están poniendo a su merced. Cuidadito con eso, ya lo veníamos diciendo, este es un ejemplo que nos permite ver que así ustedes vean las mismas palabras, no quiere decir que se evoque la misma idea o que responda a la tarea. Fíjense usted, ahora se refiere al momento en que el autor empieza a escribir. No es que él empieza a escribir, es como él está haciendo referencia a cómo se inició la Segunda Guerra Mundial. No es cuando él empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia, que es como él la denomina. Pero no es cuando él empieza a escribir. ¿De acuerdo? Así las cosas, y de acuerdo a la explicación, de hecho aquí ya leí a alguien que me dijo, a Luis. Luis dice, es la C. Ahora se refiere al momento en que inicia la Segunda Guerra Mundial, 5 años antes de la victoria de los aliados. Fíjense ustedes que esta opción representa el uso de los dos conectores lógicos, el ahora como el que indica el inicio y el después como el que indica el final. En tanto la pregunta es una pregunta por conexiones lógicas, la respuesta está en la C, así parezca ser una lectura, una pregunta literal. Es realmente inferencial, su merced tiene que ver cómo se articulan las distintas partes del texto. Así las cosas, se encuentra acá la respuesta correcta de acuerdo al uso del conector en cada párrafo y cómo esto construye el sentido. Fíjense que la hora se refiere al momento en que el otro, ¿qué dice la B? Ahora se refiere al momento en que el otrora poderoso ejército alemán firma su rendición incondicional
ante los aliados, muy bien, bueno, esta ya vi que la descartaron porque referiría más como a lo que se dice en el segundo párrafo, pero pues el ahora refiere al momento en que se inicia y no evidencia articulación. No sé si les quedó claro clara esta explicación con respecto a esta opción C y el uso de conectores lógicos y principalmente cómo nosotros identificamos el uso que los autores hacen de conectores y en efecto cómo esos conectores construyen el sentido que yo también evoco para evidenciar su construcción. ¿Claro? Sí, profe, sí, señora. Sí, Profe, profesora, ¿podría claro. repetírmelo? Porque me generó como la duda, la incertidumbre. Sé que muchos estamos aquí y respondimos sí, profe, pero bueno, estamos calladitos, nos da pena preguntar. Listo. Pero ¿te quedó claro, Richard, o tienes duda? Es que no te entendí bien esa parte. Duda. ¿Cuál duda tienes? Cuenta. Bueno, según la C, ella ahí coge los dos párrafos. Sí, señor. La C coge los dos párrafos. Listo. ¿Por qué? De nuevo. Sí, Richard, la C coge los dos párrafos y uno dice, pero pues si es una pregunta que refiere a la palabra ahora, ¿por qué va a coger los dos párrafos? ¿Cierto? Entonces aquí está el tip. Porque ahora, la palabra ahora es un conector lógico. En otras palabras, los conectores, de hecho hoy vamos a hablar sobre categorías gramaticales, por eso hablé y por eso les puse este texto. Los conectores que hacen articular ideas, unir ideas. Aunque la pregunta parezca sobre la parte y aunque muchas veces nosotros tenemos la idea de que si a mí me preguntan por la parte, me baso solo en lo que está en la parte, ¿cierto? Pues entonces les cuento que aquí esa idea se reconfigura. Cuando a su merced le preguntan por conector lógico, ahora, después, por tanto, sin embargo, pero, porque, bueno, todas esto, es que hay una gran gama de conectores. Los conectores lo que hacen es unir ideas, hacer lógica y coherente las ideas que se están expresando. Eso es lo que busca el conector. Cuando a su merced en estos exámenes le preguntan por conector, su merced tienes que articular las ideas o sea, mostrar que usted reconoció las ideas que está uniendo el conector. ¿Listo? Por eso la pregunta la respuesta refiere también al segundo párrafo, para dar énfasis a cómo se da el ahora. El ahora se refiere al momento en que se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, 5 años antes de la victoria de los aliados. Refiere a lo que se desarrolla en el segundo para expresar la unión que hace los conectores ahora y después. Insisto, aunque vaya a la palabra ahora, no se trata de una pregunta que solamente se deba basar en la primera o la segunda oración después de la hora, no, sino que dentro de la construcción de Churchill, el ahora y el después lo que marcan es el inicio y el final de su narración de la Segunda Guerra Mundial y su participación. Por eso el conector es tan clave. Miren, ustedes pueden encontrar un montón, no, mejor dicho así, de letras y solo encontrar un conector. Un conector acá, por ejemplo, un pero, encontrarlo aquí donde estoy señalando para unir dos ideas. Y ahí ese pero es clave. Ese pero sería clave para evidenciar cuál es el sentido del texto. El conector lógico lo que hace es articular ideas y hacerlas coherentes de acuerdo a lo que quiere expresar el autor y pues por supuesto para que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir realmente. Por eso el conector lógico es tan clave. Por eso también no todas las preguntas que refieren a la parte solo son de la parte, sino que las preguntas que refieren a una parte y esta parte conecta ideas, entonces son preguntas de carácter inferencial que implican la relación de más partes del texto.
La opción C relaciona la otra parte del texto exaltando el uso de los conectores. No sé si te quedó claro, Richard. En otras palabras, como es uso de conector, tienes que mirar el uso que se hace en la articulación de las diversas partes. Sí me quedó claro, profe. Ahora sí. Listo, Richard, muchas gracias. Bueno, Profe, continuamos acá. hay como para dar un aporte ahí rapidito. Lo que él dice con estos conectores, que bueno que los plantea así, nos da es que el texto tenga elocuencia, el ahora, el durante, el después. Es como si utilizara esos complementos circunstanciales de tiempo, modo, lugar, materia, espacio, para enriquecer el texto y darle la elocuencia. Darle la elocuencia de sentido y coherencia. Sí, señor, tal cual. Son los recursos que él decidió utilizar, que Churchill decidió utilizar y que nosotros estamos reconociendo. Muy bien, exacto. Entonces, es para presentar esa elocuencia, esa articulación de ideas y esta coherencia. Gracias. Muy buen aporte. Vamos aquí con la séptima. Vean que aquí también me habla sobre la relación de las partes. Cuéntenme ustedes. Las dos partes que componen el texto tienen una relación de. Díganme pues. Espero respuestas. William, Ricardo, ya tenemos aquí las respuestas. Estoy entre la B y la D. A ver. Para escogerla, analiza muy bien cada palabra del enunciado. A ver si coincide con lo que vimos. Ya sí vimos que son dos partes del texto y que tienen una relación. Que la primera cuenta un inicio y la segunda cuenta el final de la misma historia. Listos. Vamos pues aquí a mirar esa relación que observamos acá. Entonces, las dos partes que componen el texto tienen una relación de. Ya identificamos las dos partes y la idea es ver la relación. Voy a enunciar cada una, voy a leerlas todas, ustedes me van a decir qué parte sirve o qué no sirve. Las dos partes que componen el texto tienen una relación de dependencia, pues el primer párrafo tiene sentido una vez se ha comprendido el segundo. No sirven motivos, ¿cierto? Además, no son dependientes. El primero se puede entender sin el segundo. Pudimos verlo, ¿cierto?
Entonces, tampoco el motivo aquí funciona. Las dos partes, ahora sí vamos a mirar. Esas ustedes pues ya la habían descartado en general, por eso me fui rápido. Las dos partes que componen el texto tienen una relación de contraste, pues el segundo párrafo es el desenlace del conflicto previamente narrado. Contraste. ¿Qué es un contraste? ¿Cómo podemos entender esa palabra? Una diferencia. Como una diferencia. ¿Cuál es la diferencia o la oposición aquí presentada? La diferencia y oposición. ¿Qué pasa en el primero? El inicio, ¿cierto? Y en el segundo, presenta el después. El desenlace. Inicio, desenlace, son contrastes. Bueno, malo. Feliz, triste, son contrastes. Pues el segundo párrafo, miren la razón, contrastes. En el primer párrafo comenzó todo triste y en el segundo fue la victoria. También se puede ver así, muy bien. Yo no había visto nunca esa oposición, pero sí, se puede ver esa parte y vemos el mismo contraste. Miremos el motivo, pues el segundo párrafo es el desenlace del conflicto previamente narrado. También funciona. Todo lo que dice funciona. Miremos la C. ¿O será que las dos partes tienen una relación de oposición? Parece que sí. Miremos el motivo, la razón que da. Pues el primer párrafo contiene la antítesis del autor, mientras que el segundo, la tesis. Lo que tiene es la narración del autor. ¿Qué es una tesis? Es una idea que se busca fundamentar. Es una idea que se busca probar. Es lo que hacen los textos argumentativos, como el texto de la señora Ospina de Navarro. Nos quería presentar lo que para ella es un buen conversador y presentaba varios argumentos. Pero aquí este motivo no, esta razón aquí presentada no da énfasis a el hecho de decir es una posición porque el primer párrafo contiene la antítesis. Aquí no se trabaja con tesis o antítesis, aunque haya una oposición en el enunciado acá. En el texto lo que se está presentando es una narración de un inicio y un después, no es más. Por eso no podemos hablar en estos términos de antítesis o tesis. ¿O será que tienen una relación de complementariedad? Miremos el motivo. Pues los hechos expuestos en el segundo párrafo desmienten los expuestos en el primero. No los desmienten. Otra cosa es que es el contraste. Si al inicio mostraba algo trágico, en el después mostraba ya una perspectiva más favorable. Por eso no quiere decir que esté desmintiendo lo que dijo en el primero. Simplemente es la continuación de la narración que hace Churchill para contrastar el inicio y el después. Así que la respuesta es la opción B. Con respecto a esta, ¿les quedó clara la relación de las dos partes evidenciada en esta respuesta? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. Aquí, bueno, varios me habían puesto que la C. Espero que les haya quedado claro por qué no es la C. Aquí no está Churchill planteando un punto de vista que busca sustentar o convencernos sobre él. Por eso no es tesis o antítesis. ¿Listo? Bien, Yuri, bien, Richard. Espero les haya quedado claro a los otros compañeros. Ricardo también respondió adecuadamente y William aquí, de acuerdo a las personas que me enviaron. ¿Listo? Muchísimas gracias por esas respuestas. De verdad, eso nos ayuda para también saber cómo orientamos la explicación. Bueno, siguiente. Y octava. A ver.
Ya tengo aquí una de las respuestas. Listo, gracias, Ener. ¿Listo, Luis? Ya tengo los otros. Bien. Listo, Heiner. Ya tengo también la de Ricardo. La del usuario Samsung también la tengo. Listo, Sergio. Listo, Richard. Ya los tengo acá. De acuerdo a lo que veo en sus respuestas, estamos en duda entre A o D. Bueno, imagínense que yo ya estoy, como les decía, estoy dictando clases de temprano, entonces he hablado demasiado. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a argumentar por qué la A o por qué la D? ¿Por qué la A? Porque el texto es, es un texto, una introducción, es una narrativa, es un texto argumentativo que está basado en un texto personal de la experiencia de Churchill, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Listo, recoge el tema, la A. Recoge el tema, Segunda Guerra Mundial. Esto del estudio histórico, ¿de dónde se podría sacar? De hecho, por algo nosotros leímos una referencia, ¿verdad? La De hecho, referencia pues, bibliográfica. ahí es de ahí es donde se puede sacar esto. Como veníamos diciendo, vea, Churchill es el autor del texto que leímos. Ese relato, de hecho no es un texto argumentativo, sino es un relato de él, es una narración, entonces sería un texto narrativo, pero sí De es subjetivo, ¿cierto? 1985. Ajá. Entonces, Churchill hizo ese pequeño texto, el cual es utilizado por Mariner Brooks, fíjense al final de la referencia, para introducirlo en este volumen de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Así que es una introducción a un estudio histórico, porque por la misma referencia, basada en experiencias personales del autor, Winston Churchill, que nos relata su experiencia sobre la Segunda. Esta está buena, esta está bien completica. Dicen también que puede ser o puede formar parte de una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas que usa como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en este caso, dice, el texto probablemente forma parte de una disertación sobre la importancia de conformar gobiernos multipartidistas. Aunque en el texto se hable de este multipartidismo, ¿no? Creo que él lo que dice es que lo que le tocó hacer fue conformar un gobierno de todos los partidos para dirigir Inglaterra en estos duros momentos. O sea, en otras palabras, todas las disputas políticas de Inglaterra quedaron a un lado y se dieron al mando de Churchill para poder combatir esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso dice, me encaminé a llevar a cabo la primera labor de conformar un gobierno de todos los partidos. Se trata de lo que dice Churchill, entonces no habla de conformar gobiernos multipartidistas, sino de acuerdo a lo que hizo Churchill, sería un gobierno de un único partido. Eso teniendo en cuenta lo que dice el texto, pero además, señor. Disculpe, profe, que la interrumpe. Él habla sobre el gobierno de Inglaterra, más no de los otros gobiernos. De los partidos de Inglaterra, más no de los gobiernos. Exactamente. Entonces, habla de su gobierno y ese gobierno, pues, cómo se orientó por ese partido para poder dirigir a Inglaterra en ese momento. Entonces, sí, en efecto, no habla de la importancia de conformar gobiernos multipartidistas, porque de acuerdo a lo que vemos, el mismo Churchill estaba enunciando que les tocó conformar, pues, digamos, orientarse bajo una misma un mismo horizonte para poder combatir esta situación. Entonces,
¿Sí ven que no es una disertación sobre la importancia de conformar esto? Si el mismo Churchill estaba diciendo, nos tocó hacer lo contrario para poder combatir esa Segunda Guerra. Entonces, por eso no funciona la opción D. No sé si les quedó claro por qué no funciona. Tanto por Sí, contenido como por claro. referencia. ¿Listos? Bueno, ya para el día de mañana tenemos pues lo que es categorías gramaticales, ya aquí pues como quien dice nos cogió las 10 de la noche, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es para mañana hablar sobre las categorías, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a arrancar de una con esto, que son categorías, cuáles son esas categorías, esas palabras que conforman nuestro idioma, cómo las podemos identificar. Aquí les tengo algunos ejercicios, vamos a hacerlo entre todos, no se preocupen, mañana mismo. Vamos a leer este texto entre todos, vamos a responder de acuerdo a esas categorías explicadas, cómo los podemos rastrear, y vamos a mirar esto de conectores lógicos. Mañana vamos a hablar un poquitico particularmente de los conectores para ver cómo funcionan y que ustedes se den cuenta que reconocer conectores lógicos nos ayuda a construir el sentido, también nos ayuda a extraer las ideas más importantes del texto y así realizar una extracción, más bien sustracción de lo esencial del texto y que no se me confundan tal vez con alguna idea secundaria que haga parte del desarrollo argumentativo, pero que no oriente lo importante en el texto o el tema central. ¿Listo? Entonces vamos a intentar rastrear eso, y aquí también tenemos unos ejercicios de conectores, también vamos, y pues bueno, miramos esto de los adjetivos. Y después aquí tenemos otras actividades que conllevan más al reconocimiento de dichas categorías gramaticales, que bueno, las vamos a hacer, yo creo que las alcanzamos a hacer el día de mañana. ¿Punto, sugerencia o algo adicional? No le escuché lo último, profe. Sí, se me cortó un poquito. Les decía, no sé si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o algo adicional con respecto a la sesión, o si ya podemos decir mañana nos vemos. Todo claro. Todo claro, profe. Gracias a usted. Listo, Mañana nos muchísimas vemos, profe. Gracias, Profe, profe. muchas gracias. a ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias Feliz por noche. la atención. Que ustedes estén disponibles, dispuestos, de verdad es muy importante. Igualmente, feliz noche, que estén muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana para continuar con este tema, ¿vale? Gracias. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Listo a ustedes. Mil bendiciones. Hasta mañana. Gracias, Álvaro. Nos vemos. Cuídate. Hasta mañana. Descansen. Éxitos. Hasta mañana.